Hola, buenos días. Muchas gracias por vuestra participación en esta jornada. Agradecemos la atención que ha tenido FEDER de invitar al Inserso para conocer la situación de la valoración de la discapacidad y en concreto los proyectos que hay de adecuar el actual procedimiento. Y con mucho gusto yo voy a estar con vosotros pues este ratito. Creo que en este ratito no vamos a poder avanzar mucho en esta cuestión, pero sí que me parece muy importante que yo procuraré no extenderme mucho en este repaso que os voy a hacer, que procuré prepararos una cosita con contenidos un poco explícitos para que pudierais tener en la propia ponencia algo más allá que un mero esquema que a veces no dice nada. Y partiendo de aquí, lo importante será que intercambiemos un poco opiniones de la situación de la valoración actual de la discapacidad y cómo vemos todos que debemos caminar hacia el futuro. Nos hemos retrasado un poco, esto también nos llevará a reducir la situación y bueno, como todos ustedes sabrán, el Inserso es una entidad gestora de la Seguridad Social, adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que tiene encomendado el tema, en este caso, de la valoración de la discapacidad y la dependencia como condición básica del Estado para igual de trato de todos los ciudadanos, independientemente del territorio donde se encuentren. Como también saben, la gestión de la valoración les compete a las comunidades autónomas y son ellas las que valoran. Pero en todo el territorio se valora con el mismo baremo y con los mismos criterios. Y desde esta perspectiva, esa normativa básica que regula la reglamentación de la valoración y las comisiones de trabajo que hay, en concreto una comisión estatal de coordinación y seguimiento de la aplicación del baremo, están coordinadas por el Inserso y en ella se entiende que se debaten debidamente los problemas que hay con la aplicación del baremo, con la actuación profesional, se hace interpretación de las instrucciones con el objeto de que una vez consensuadas en ese foro, pues se apliquen y se superen aquellos problemas o aquellos desajustes que se observen en la práctica de la valoración. Cuando atendimos un poco el requerimiento de acompañaros en esta jornada y viendo un poco las medidas que habéis propuesto al Ministerio y en concreto con una medida que era la medida número 11 de adecuar ese procedimiento de valoración que os decía a la CID, pues yo me he centrado un poquito en el tema de la valoración y no os traigo otros aspectos de la discapacidad, sino aquellos que hagan referencia a esta cuestión, a cómo valoramos la discapacidad. El tema de la discapacidad, la dependencia, cualquier cosa que queramos evaluar, de alguna forma tenemos que partir de un concepto. Necesitamos saber de antemano qué es lo que vamos a medir y qué es lo que vamos a evaluar. Y después, lógicamente, habrá que hacer un instrumento y un procedimiento para hacer la valoración. Bien, el concepto de discapacidad que actualmente estamos teniendo en nuestro entorno, pues es el que es un fenómeno multidimensional que surge de la interacción entre el estado de salud de un individuo y el medio físico y social. Este concepto que tengamos de la discapacidad es muy importante porque en función de él se va a hacer la elegibilidad de aquellos ciudadanos a los cuales están destinadas las políticas públicas. Y en relación con ello, pues es muy importante. Y de ahí un poco la preocupación que habéis tenido como colectivo de que ese concepto pues se base en unos criterios y una concepción de la discapacidad. En, en nuestro país, en España, tenemos un marco normativo que actualmente está vigente básicamente en estas tres normas a nivel de ley. En la Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad, la LISMI, que ya sabéis que es una ley del año 82, pues tenéis ahí el concepto de discapacidad. Considera como persona con discapacidad toda persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hayan disminuidas como consecuencia de una deficiencia previsiblemente permanente de carácter congénito o no en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Veis luego la definición de la Ley 51
y la de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En todos ellos veréis el tema de eficiencia, veréis el tema de participación e integración y la igualdad de oportunidades con el resto de ciudadanos que no están afectados por una discapacidad. Visto el concepto de discapacidad que tenemos, el objetivo que tiene el hecho de tener un concepto de discapacidad y el cómo evaluarla, y la finalidad es para elegir aquellos sujetos que necesitan de una protección especial que se va a instrumentar a través de políticas públicas, pues el procedimiento que actualmente tenemos vigente es el que está establecido en ese Real Decreto que tenéis ahí, que seguramente todos conoceréis, y en este Real Decreto tenemos igualmente un concepto de discapacidad que está basado fundamentalmente en la Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad y en la clasificación de la OMS de los años 80, que era una clasificación que actualmente está superada y que ponía el acento en las consecuencias de la enfermedad. Pero no obstante, como veis por el concepto de discapacidad que os he incluido ahí, va un poquito más allá, aunque en el procedimiento tiene como referencia ese paradigma de la discapacidad. Ya veis ahí también los aspectos sociales que estaban en la Ley de Integración de las Personas con Discapacidad, de la LISMI, y desde ese punto de vista habla de deficiencia con limitaciones en la actividad que surgen en la relación de la persona con el medio, en los obstáculos culturales, materiales o sociales que impiden una integración adecuada en la sociedad, porque de alguna manera es un poco el concepto que teníamos en la LISMI. La clasificación de su grado constituye una actuación facultativa única por lo que se refiere a los equipos competentes para llevarla a cabo y a los baremos que determinan la valoración. Aquí tenemos un poco el meollo de la cuestión y en relación con estos dos aspectos tenéis una valoración como colectivo, en principio en relación con los profesionales, que luego veremos con más detalle, que de alguna manera actúan de forma facultativa y son los que tienen que emitir la calificación de la discapacidad de esa persona, los que evalúan y la califican. Y después el instrumento, que ya hemos apuntado, pues un poco la concepción o las referencias que tiene y dado que el concepto de discapacidad es un concepto en evolución, lógicamente los procedimientos para evaluarlas pues también deben evolucionar. Y sobre todo porque no solamente hemos evolucionado como sociedad, sino también la propia ciencia avanza muchísimo y ha puesto a disposición de todos nosotros, afortunadamente, muchos recursos, aunque en el ámbito que vosotros ocupa, pues la ciencia va más despacio por el problema de la escasa investigación que se puede desarrollar, porque normalmente las personas que concurren en las enfermedades raras pues son en un porcentaje muy pequeño y a veces pues las investigaciones no llevan el mismo ritmo que en el resto de los temas del resto de ciudadanos. Estos dos aspectos, tanto el equipo de valoración como el baremo, responde a criterios técnicos unificados, fijados mediante baremos descritos en el anexo 1 del Real Decreto, y son objeto de valoración tanto las limitaciones de la actividad asociadas a las deficiencias que tenga la persona, como en su caso los factores sociales complementarios relativos, entre otros, a su entorno familiar y situación laboral, educativa y cultural que dificultan su integración social. Vamos a ver muy brevemente el alcance de las dos cosas. De todas formas, lo que sí es importante que partamos del hecho de que son criterios técnicos unificados, que este es un problema que se nos ha presentado o que se ha presentado en los estudios y las apreciaciones que tenéis de la actuación de la valoración de la discapacidad en el colectivo que representáis. En principio, el baremo fundamentalmente, la puntuación mayor o la evaluación de más peso es la evaluación de las limitaciones en la actividad, que en el baremo, si lo leéis sin tener las últimas actualizaciones, veréis como discapacidad. Lo que pasa que ya sabéis que terminológicamente ha habido una evolución, se ha sustituido el término minusvalía por discapacidad, y entonces el término de discapacidad que está
en el Real Decreto, en su publicación primera, pues sigue existiendo el término minusvalía y el término discapacidad. Y el término discapacidad está sustituido por limitaciones en la actividad. Bueno, como tenemos un modelo de consecuencia de la enfermedad, esta evaluación toma en consideración las consecuencias de la enfermedad. Pero la enfermedad no es un criterio de evaluación en sí mismo. No valoramos por la etiqueta diagnóstica, sino por sus consecuencias, como veremos ahora en el modelo de la CIDIN, que conlleva para la persona. El criterio fundamental de evaluación que tiene el baremo es el de la severidad de las limitaciones para la actividad, entendida como la restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Este concepto es muy importante, se mantiene, porque en definitiva, si vamos a hablar y queremos acotar cualquier cosa, la tenemos que hacer en relación con algo, y eso es aquello que se considera normal para el ser humano y, lógicamente, en la valoración de cada persona en relación con lo que se considera normal para el grupo etario de la edad de la persona a la que estamos valorando. Ese baremo fija las pautas para determinar las limitaciones de la actividad originadas por deficiencias permanentes de los distintos órganos, aparatos o sistemas que tienen como referencia las guías de evaluación de las deficiencias permanentes de la American Medical Association, cuarta edición. Este tema es importante también para que lo veamos o luego lo hablemos en el coloquio, porque una de las reivindicaciones que tenéis es que hay muchas enfermedades raras que son degenerativas, bueno, que cursan en un proceso muy rápido, y que de alguna manera pues he visto que en los documentos que habéis editado, una de las reivindicaciones que tenéis, que una vez que se conoce que eso va a cursar de esa manera, pues ver cómo se le podría otorgar el reconocimiento de esta condición administrativa, con objeto de que se pudiera beneficiar, me imagino, de aquellos aspectos y de aquellas medidas positivas que tienen establecidas para el colectivo. Todos estos aspectos relacionados con las deficiencias y las limitaciones que tiene asociadas se evalúan en el baremo de 0 a 100. Y el baremo lo que hace es establecer también 5 clases valorativas donde ubicar de forma un poco grosera en principio a la persona y considerar que eso puede ser que no hay deficiencia, que no hay, discapacidad, que es una discapacidad leve, que es moderada, que es grave y muy grave. La valoración siempre va a concluir con un grado de discapacidad y entendemos pues que la persona que es discapacitada en mayor o menor grado. En definitiva, también todos nosotros en un momento determinado de nuestra vida podemos ser también personas discapacitadas. La limitación que se valora en relación con la discapacidad siempre tiene que estar relacionada con un componente de la salud, con una condición de salud. Aquellas limitaciones que tenga la persona que no tengan nada que ver con ella, pues no se consideraría como discapacidad. Yo puedo tener una limitación muy importante para conducir, pero a lo mejor no está relacionada con nada, con ningún componente de la salud. Pues bueno, pues eso no sería discapacidad. ¿Qué ocurre con el tema de que pues me han dado el certificado de discapacidad, me han reconocido o no la discapacidad? En principio, todas las políticas públicas hasta ahora, salvo que en un futuro se cambie, pues han introducido una puntuación de corte en el 33% que figura como requisito exigible en todas las medidas que actualmente de protección pública hay. Pero no quiere decir que otra persona pues, pueda ser también persona con discapacidad o no. Porque en el término de la Convención de Derechos con Personas con Discapacidad, esto no tiene objeto. Ahí toda la persona que tenga alguna limitación y tenga impedimento para ejercitar sus derechos en igualdad de condiciones con los demás, pues los estados de alguna forma deben facilitarle, deben
facilitarle esa accesibilidad o eliminación de barreras o los productos de apoyo que necesite para que todos tengamos las mismas oportunidades. Pero bueno, el 33% de alguna manera digamos que es el reconocimiento oficial que todas las medidas instrumentadas hasta estos momentos requieren para beneficiarse de las acciones positivas. A partir del 33% hay otro corte importante que se significó con el tema de la imposibilidad de obtener un empleo, que sería el 65%, y en el sistema especial de prestaciones de la LISMI pues se dio un subsidio de garantía de ingresos mínimos, y a partir del 75% entró la necesidad de ayuda a tercera persona y la protección especial de un complemento para costear esa ayuda que pudiera implicar el no poder atender lo más básico, las necesidades más básicas de su existencia. Bien, decíamos que a la base de este baremo está el modelo todavía de la CIDIM, que bueno, todos los conocemos. Hay una enfermedad o trastorno que es una situación intrínseca a la persona, de él deriva una deficiencia, que es una pérdida de funcionamiento, está a nivel orgánico. Esa deficiencia nos puede originar unas limitaciones en la actividad, eso ya sería a nivel personal, y esa limitación en la actividad nos lleva a una desventaja social, en la medida que hemos visto en el concepto de discapacidad que está en la LISMI y en el procedimiento que regula la valoración. Y el otro referente que tenemos en la valoración de la deficiencia y las limitaciones de la actividad está en las guías AMAS. Las guías AMAS son producto de un trabajo de una sociedad científica americana que tiene un gran reconocimiento internacional y que en nuestro país pues ha estado a la base de la valoración de la discapacidad desde sus inicios. Las propias guías han seguido evolucionando y lógicamente en este baremo tenemos la 4ª edición, pero hay una 6ª edición que después veremos que ya está adaptada, que se ha adaptado a la CID, y por lo tanto también por esta vía hay razones suficientes como para revisar y actualizar el baremo. Aquí, como veis, es un poco la graduación del 0 a 100 y los porcentajes que tenemos de limitación en las guías AMAS y los que tenemos en nuestro baremo. De alguna manera veis la coincidencia y luego veremos también esta coincidencia del baremo actual con los puntos de corte de la gravedad de los problemas que nos hace la CID. Aparte de valorar la deficiencia con las consecuencias de limitación de la actividad conlleva, vimos también que intervenían los factores sociales. Entonces, en la valoración de la discapacidad también se evalúan las circunstancias personales y sociales. El baremo lo que hace es establecer un criterio para evaluarlo y unas determinadas puntuaciones. Es una actuación profesional que, una vez recogida la información de la situación personal y social de la persona, en base a unas situaciones tasadas que tiene el baremo, pues le escribe una puntuación. Estos aspectos se puntúan en una escala de 0 a 15 a 25, de 0 a 25 puntos. No, perdón, de 0 a 15 puntos. Es que no lo he recogido aquí. Pero solamente se incrementan o se suman a la discapacidad cuando la valoración de la limitación de la actividad asociada a la deficiencia es de 25 más. Cuando hay una limitación leve, o sea, ligera o nula, pues no se suman las puntuaciones. Con este baremo, pues se está valorando la discapacidad hasta hoy y la Federación hizo un estudio que todos conoceréis, que se publicó en 2009, y ese estudio ya reconoce que no
toda enfermedad rara tiene por qué ser discapacitante, que si hay muchas personas con enfermedades raras con discapacidad específica, que un 70,64% de la muestra del estudio posee el certificado de discapacidad, que el 18,90% no lo posee ni lo ha solicitado y el resto de los afectados se encuentra en proceso de solicitarlo o bien se lo han denegado. Y no era discapacitante, que es un 4,65%. Estos datos están en relación con cualquier tipo de patología que pudiéramos coger de las que se evalúan con el baremo y son en principio satisfactorios. Pero ahora bien, hay un 35, dice el estudio, 1,1, que no está de acuerdo con el grado que le han reconocido y que este grado de disconformidad es mucho mayor en el nivel asociativo. El principal argumento que se esgrime para estar en desacuerdo es que se refiere al desconocimiento generalizado de esta enfermedad por parte de los evaluadores. O sea, como que las personas que evalúan pues tienen un desconocimiento de la enfermedad y si no la conocen, pues no pueden emitir una evaluación correcta para tener en cuenta todo lo que significa las consecuencias de tener una enfermedad rara y cómo la limita en la actividad. Y por otra parte, se apunta al estudio que los mecanismos por los que se realiza la baremación no siempre son bien conocidos por las familias y asociaciones, lo que les reporta cierta sensación de subjetividad de las valoraciones, sobre todo en la comparación con otro tipo de discapacidad. Bueno, pues son dos ejes que ya habíamos apuntado al principio y que luego podemos, si queréis, en el coloquio comentar alguna cosa. En base a esta valoración y a valoraciones posteriores, la Federación lo que ha hecho en este Año Español de la Discapacidad es hacer una petición al Ministerio, que es el documento que habéis elaborado. La 11 dice que se unifique por parte del Gobierno español la calificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud CIR, liderando el inserso la homogeneización de los criterios de valoración de la discapacidad en la enfermedad rara en las comunidades autónomas. De alguna manera, pues habéis evaluado esos aspectos que hemos comentado, que me imagino que las personas con enfermedades raras, en ese modelo de evaluación que tiene el procedimiento de valoración actualmente, pues no está plenamente en toda su amplitud recogida la limitación que tienen las personas raras, las personas con enfermedades raras y que de alguna manera la CID lo va a resolver mejor. Bien, la CID me imagino que la conocéis todos. Entonces, yo simplemente deciros que si la conocéis todo, ahí tenéis algunos temas, vamos a pasar rapidito. En relación con la discapacidad, la CID nos ha aportado un modelo biopsicosocial como enfoque para entender el tema del funcionamiento y la discapacidad y la salud, una conceptualización universal, que es algo que se da con carácter universal y que puede ocurrir en cualquier momento de la persona y lo podemos tener todo, y que resalta los elementos positivos y no estigmatizantes de la discapacidad. Bueno, pues hay unas contribuciones que no me voy a detener en ellas y sí que me interesa el modelo que todos conocemos, que son, por una parte, la CID parte de una condición de salud, que están basadas en trastornos o enfermedad, que eso puede afectar a la estructura y las funciones, que es el cuerpo, la deficiencia, a la actividad, la limitación y a la participación, la restricción, pero que también hay unos factores ambientales y unos factores personales que están incidiendo a su vez sobre la deficiencia, sobre la limitación y la restricción. O sea que de alguna forma el modelo que tiene la CID, ese biopsicosocial, es que todo está interactuando con todo y que el resultado final pues puede venir determinado por cualquiera de los aspectos que intervienen en el proceso que explica el funcionamiento y la discapacidad. Aquí veis un poco, este fondo que tenéis es la portada del documento, la traducción, la publicación que se hizo en castellano de la CID. Aquí veis los elementos que hemos visto anteriormente: cuerpo, actividades y participación y factores contextuales. En el primero, para que lo entendáis, tenemos la función y la estructura.
Vemos a un brazo que está levantando el peso, entonces la acción de levantar es la función, y esa función está basada en una estructura que, como veis, es la estructura musculoesquelética del brazo, que es la que permite. Puede estar dañada la función, limitada la función, y puede estar alterado la estructura. En relación con las funciones y las estructuras, tenemos la deficiencia. En las actividades y la participación, la CID introduce dos calificadores, el calificador de capacidad y desempeño. En la primera viñeta que tenéis ahí del medio, tenéis a una persona que le están haciendo una exploración y está viendo la capacidad que tiene para flexionar, mover, caminar o andar. Y en el de al lado veis el desempeño real que tenemos las personas allá cuando tenemos que realizar una determinada actividad. Estas dos situaciones son dos reflejos distintos de un mismo problema y necesariamente no tienen que coincidir. La persona puede ser portadora de capacidades, pero pueden existir después en el medio real una serie de barreras o una carencia de facilitadores que le dificulten a sacar el máximo rendimiento de sus posibilidades. Y ahí tendríamos la restricción en la participación. Y al final veis los factores contextuales. Veis un factor de ayuda y un factor de barreras. La ayuda es la silla de rueda. Una persona que no puede caminar porque tiene una lesión medular, pues la silla de rueda le permite moverse y trasladarse de un lugar a otro. Entonces la silla para esta persona es un facilitador, pero veis luego la escalera. La escalera es una barrera y un obstáculo para que esta persona pues, realice ese desplazamiento vertical. No sé, esto me imagino que son conceptos muy básicos, pero bueno, no viene mal repasarlos. Aparte de esas, las ayudas y las barreras, el contexto también es muy importante. Aquí veis dos personas que tienen el mismo problema y en función de del contexto que tienen, en una es un impedimento tal que es insuperable por la persona, por lo tanto, digamos que hay una parte muy importante de la limitación que tiene que no está la persona, sino que está en el contexto. En uno, pues tiene que ser transportado por otra persona y llevado a la silla de ruedas, y en el otro vemos una persona que perfectamente se moviliza en su silla de ruedas y no necesita que nadie le movilice y le transporte. Bueno, pues en esto pasamos porque me voy comiendo ya el tiempo. Esto sí que es importante, que lo conocéis por la CID. Esto es otro de los recursos que nos da la CID para que podamos, de forma universal y objetivable, medir cualquier aspecto relacionado con el funcionamiento de la discapacidad. Todo lo lleva a una escala genérica y, acotado el universo que constituye lo que estemos midiendo, pues en función de que la limitación sea para una parte de lo que supone esa situación, pues vamos a tener que no hay problema, que hay un problema ligero, un problema moderado, un problema grave, un problema completo, y luego hay situaciones que no podemos claramente identificarlas, pero que están condicionando, que también se valoran, y hay otra serie de situaciones que no se aplican o no se valoran y normalmente están asociadas a la edad, porque no son propias de la edad. Esto también quisiera tenerme aquí un momentito. Entonces, aparte de todos estos elementos que nos aporta la CID, este marco de referencia, estas definiciones operativas, estas herramientas de evaluación universales para que todos estemos hablando de lo mismo, la CID tiene unas reglas para calificar, y es que el perfil del funcionamiento de las personas se debe describir teniendo en cuenta todos los componentes de la clasificación. O sea que es muy importante que exploremos todos los aspectos que están determinando ese funcionamiento y evaluemos si hay limitación o no limitación. Que no se debe tener deducciones acerca de las relaciones existentes entre la deficiencia de las funciones corporales y las limitaciones
en las actividades o restricciones en la participación. Que porque haya un problema, una enfermedad o un diagnóstico, no todas las personas van a tener la misma limitación, y no cuando estemos ante una misma limitación eso significa que vaya a haber una misma deficiencia. No podemos inferir de una situación otra situación. Se debe obtener información explícita sobre las funciones y estructuras corporales y sobre capacidad, desempeño y realización independientemente. La información obtenida se califica siempre dentro del contexto de la condición de salud. La CID, esto ya lo he comentado un poquito antes, es una clasificación de la salud y por tanto requiere la presencia de una condición de salud de cualquier tipo. La condición de salud son los aspectos negativos de la salud. Como veis ahí es como recomponer un puzzle. Vamos colocando pieza por pieza, vamos describiendo el perfil de discapacidad de la persona. Tiempo, 5 minutos, yo creo que me va a dar tiempo. Y lo que se intenta al final es ver la coherencia que hay entre las distintas evaluaciones que hemos realizado y tener una explicación y una concreción de la limitación o de funcionamiento y de la discapacidad que tiene la persona. Bien, esta situación que hemos visto antes, de que partimos de que el concepto de discapacidad ha evolucionado, que las referencias que tenemos en el procedimiento de evaluación han cambiado, se han actualizado y que de alguna forma han transcurrido pues bastante tiempo desde que se estableció el procedimiento hasta ahora. Ha habido cambios muy importantes, pues llevaron ya hace tiempo a todo el entorno de la valoración de la discapacidad a cuestionarse un poco el tema de la necesidad de actualización del procedimiento. Ya en la ley de dependencia claramente se adoptó como referencia ya no la CIDIN, sino la CID, y tenéis dos momentos, uno en el año 2009 en el que se aprobó una proposición no de ley para que el Gobierno adaptara el procedimiento a la CID, y cuando realizó el Plan de Acción para las Personas con Discapacidad 2009-2012, pues se incluyó esta adecuación. A partir de estas dos decisiones políticas que hubo, el INSERSO, a través de esa Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento a la Evaluación del Grado de Discapacidad, que es un órgano de colaboración de todas las administraciones públicas que intervienen en el proceso, y que tiene como competencia también lo de informar las modificaciones del baremo, asumió el documentar una propuesta técnica de actualización del baremo a la CID y revisar aquellos aspectos que se hubieran modificado en relación con la evaluación también de las deficiencias. Estos grupos de trabajo han estado trabajando bastante tiempo. Diréis que ha pasado mucho tiempo, pero bueno, la parte técnica ha avanzado y la decisión política está todavía ahí. Creo que la voluntad política está de revisar el baremo, porque así está la proposición de ley, así estuvo el plan. Hay muchas voces también por parte de las personas afectadas por la aplicación de este procedimiento, entre ellos estáis vosotros, FEDER, está CERMI, que os engloba un poco a todos, donde estáis pidiendo este tipo de adecuación. Pues bien, esta comisión ha realizado un trabajo, ese trabajo ha finalizado a nivel de conceptualizar todos los aspectos que intervienen en la valoración de la discapacidad, lo relacionado con la deficiencia, la limitación y en la actividad y las restricciones en la participación y el contexto dentro del modelo biopsicosocial y de la herramienta que le ofrece la CID. Y el día 27 de junio la comisión en pleno ha ratificado por unanimidad ese enfoque metodológico y junto a él una propuesta de codificación del procedimiento de gestión, que es muy importante porque va a ser luego la que va a permitir recoger aquellos aspectos que se han valorado para que podamos hacer estudios y podamos sacar estadísticas que nos determinen un poco aquellos aspectos y aquellas necesidades que como población de personas con discapacidad con unas características X pues podamos tener.
Los contenidos que se han desarrollado en esta propuesta técnica están pendientes de validar. Hay prevista una primera validación a través de todo el colectivo, bueno, de todos los profesionales que realizan la valoración, y vamos a emprender una formación probablemente el mes que viene y una recogida de evidencias de resultados de la aplicación del actual procedimiento y el nuevo procedimiento. Después habrá que hacer un pilotaje y como resultado de ese pilotaje habrá que tomar decisiones y entendemos que quedaría este proceso de modificación del baremo desde el punto de vista técnico preparado para la decisión política de reglamentarlo y instaurar de alguna manera el nuevo procedimiento para la valoración de la discapacidad. Es continuista con el procedimiento actual. Aquellos aspectos sociales que en el procedimiento actual están tímidamente esbozados y que no han tenido un desarrollo, y aquellos factores familiares y sociales que están de alguna forma infravalorados, bueno, que inciden en un porcentaje muy pequeñito en la determinación del grado de discapacidad, pues tienen la magnitud que de alguna manera con el nuevo modelo explicativo pues debe tener como resultado de discapacidad. Los baremos que se han desarrollado, como habíamos visto antes, pues van dirigidos a medir la deficiencia, a medir la limitación y la restricción a la participación. Dentro de ahí ya sabéis que hay dos protecciones específicas en el sistema actual, que es las dificultades de movilidad para utilizar transportes públicos y la necesidad de ayuda a tercera persona. Lógicamente no se trata de restringir, mínimamente habrá que mantener lo que hay y en la medida que, o sustentar lo que hay, y en la medida que se vayan desarrollando más medidas de acción positiva, pues que puedan tener también encaje. Y por último hay un baremo 5, que es el baremo de factores sociales complementarios, que está en relación con los factores contextuales ahora. Y por mi parte era simplemente hacer un pequeño marco y pasamos un poco al tiempo que nos dé la moderadora de las intervenciones. Ya no hay. Pues muchas gracias y siento no haber ido más deprisa y no sé si ha resultado más o menos interesante para vosotros la ponencia.